Buena tarde a todos y todas y gracias por venir a esta tercera charrada das quincenas jornadas de Nogará. Y para Nogará una o no y yo también de poder contar hoy aquí con Juan Carlos Moreno Cabrera, uno de los mejores lingüistas españoles del momento. Moreno Cabrera es catedrático de Lingüística General en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene una obra pro amplia, de hecho cuenta con bella quincena de libros escritos, todos ellos interesantes. Bueno, yo no los conozco todos, pero unos cuantos sí que me han leído. Per destacar alguno, pues por ejemplo, de los primers Lógica Formal y Lingüística, Fundamentos de Sintaxis General. Más o menos, yo de los que sí que me leí son de los més taguers y sí que me feria hoy de destacarlos porque la llaman Quaco Pro. Introducción a la Lingüística, enfoque tipológico y universalista, que la segunda edición es del 2004, y una moderna Introducción a la Lingüística, de fácil leer, que todos puede hacer un rato, así que todos consejo que la leigad. El suyo libro sobre los sistemas de escritura, las lenguas y sus escrituras, del 2005. El universo de las lenguas, del 2004, catálogo de las lenguas del mundo. Y precisamente en el estudio de la diversidad lingüística del mundo, on més ha treballat y més que més en zagueras, y cal destacar ese compromiso que tienen a defensa y reivindicación de las lenguas minoritarias. Y ben conocido el suyo libro, ya tiene unos años, del 2000, que ha sido reimpreso ya 4 vegadas, La dignidad e igualdad de las lenguas. Más ni menos, esa defensa de la pluralidad lingüística llega a suya fuga, sin brincar duda, con el libro que hoy moncharrará, El nacionalismo lingüístico, libro que pueden calificar, ya verán, de polémico o al menos heterodoxo, ¿no?, en la lingüística española actual. Y bueno, por la mía parte soy de todo, ya todos dicho con Juan Carlos Moreno Cabrera. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a la Asociación Cultural Nogará por haberme dado la oportunidad de intervenir en estas jornadas sobre las lenguas de Aragón, Y bueno, pues por la presentación habrán visto que me dedico a la lingüística. Entonces, yo creo que mi objetivo fundamental aquí es, aunque voy a hablar como lingüista, intentaré no hablar como los lingüistas, para que no sea aburrida la exposición. Cuando se me invitó a participar en estas jornadas, bueno, pues dio la casualidad de que acaba de publicar un libro y bueno, pues se me ocurrió que podría hablar sobre algunas cosas que digo en el libro. Podría presentarlas aquí. Por tanto, no voy a hablar de las lenguas minoritarias, a pesar de lo que ha dicho mi presentador, sino que voy a hablar de todo lo contrario. Voy a hablar de las lenguas mayoritarias, de las lenguas dominantes. Y voy a hablar, porque es de lo que trata el libro, el nacionalismo lingüístico. A pesar del título, el libro se llama El nacionalismo lingüístico, entonces más de uno podría, incluso tiene un subtítulo que es un subtítulo, vamos a llamarlo comercial. No es el subtítulo que yo había previsto para el libro, que era un subtítulo muy academicista. El subtítulo que yo había propuesto era un... a ver cuál era, ya está, se me ha olvidado. El subtítulo era Estudio crítico o algo así. Análisis crítico. Eso de análisis crítico al editor no le gustó nada y dice, ¿cómo que análisis crítico? Eso no va a llamar la atención. Y entonces estuve un mes con el editor discutiendo sobre el subtítulo. Porque me proponía cosas como lengua y política, ideología, lengua y poder, lenguas y poder, tal. No estábamos convencidos ninguno de los dos. Total, que al final estaba ya tan harto que digo, mira, voy a decirte uno y esto ya va a ser inenunciable. Una ideología destructiva, porque yo le había propuesto un título que él me dijo que era muy largo, que era La destrucción de la diversidad lingüística en España e Hispanoamérica. Ese era el título que yo había propuesto. Me dijo que era demasiado largo, que se repetía lingüístico, no sé qué. Digo, bueno, pues entonces nos quedamos en ideología destructiva. Por el título del libro, una ideología destructiva y sobre todo nacionalismo lingüístico, pues parece ser que en este libro se va a hablar de, porque es lo que tradicionalmente se tiende a hacer cuando se habla de nacionalismo, de lenguas pequeñas, ¿no? De lenguas que se dice que son nacionalistas.
cuando yo lo que en este libro hablo es de las lenguas grandes. Pero no hablo de todas las lenguas grandes o las lenguas dominantes, sino que, bueno, por el contexto en el que se publica el libro y por el tipo de lector que va a tener, pues hago referencia fundamentalmente a la lengua grande, que es además mi propia lengua nativa, aunque las lenguas grandes no las habla la gente, como intento demostrar en el libro, pero bueno, que es el español. Entonces, el libro está ejemplificado en un 90% con el nacionalismo lingüístico español. Pero lo que analiza es el nacionalismo lingüístico en general. Entonces voy a hablar de algunas de las ideas que hay en este libro. Lo que sí es cierto es que estas ideas están fundamentadas en la lingüística, o por lo menos intento que estén fundamentadas en la lingüística, no están fundamentadas en la política. Y precisamente lo que yo intento hacer ver en este libro es que muchos lingüistas hacen análisis aparentemente basados en la lingüística, cuando en realidad esos análisis no están basados en la lingüística, sino en la política, y son ideológicos. Entonces yo intento poner al descubierto esto. El gran fraude que consiste en hacer pasar por estrictamente científico objetivo análisis que están sustentados en una ideología, además de carácter nacionalista. Bueno, pues vamos, después de este preludio, vamos a meternos en cuestión. Esta es la portada del libro, que además, por supuesto, no es mía, porque esto es de un diseñador que ha tenido la idea de copiar una obra de Goya y sustituir dos garrotes por dos letras. Una cosa muy importante, que esto estaba en la propuesta inicial y que a mí me gustó mucho, es que la ñ es más grande que la C cedilla. Esto es importante. Es un instrumento bastante curioso, ¿no? Y eso estaba ya en la propuesta inicial. De todas maneras, como ya saben, pues los editores lo que quieren es que el libro se venda, que llame la atención, y bueno, esto llama la atención, realmente es una portada de impacto, sin lugar a dudas. Bueno, voy a caracterizar lo que yo llamo nacionalismo lingüístico de Estado. Son esos nacionalismos lingüísticos asociados a grandes estados, normalmente estados colonialistas e incluso imperialistas. Y esos estados, entre otras cosas, promueven una lengua, que es la lengua de Estado, y la ideología que rodea todo esto es tremendamente nacionalista, que es lo que voy a intentar yo mostrar aquí. Los nacionalismos lingüísticos de Estado, los más importantes son los que hacen referencia al inglés, al español, al francés, al ruso, al chino y al indonesio. Doy algún ejemplo del chino, de pasada un poquito, sin ahondar mucho en la cuestión, pero vamos, la mayor parte de los análisis y de las propuestas que hago aquí hacen referencia al nacionalismo lingüístico español, o españolista. Es un nacionalismo lingüístico que en principio no existe, o oficialmente no existe. Y yo no solo digo que existe, sino que es el único nacionalismo que hay. Porque yo hago una definición de nacionalismo en la que encaja este tipo de ideología nacionalista y no encajan las otras ideologías supuestamente nacionalistas, asociadas normalmente a las lenguas pequeñas. Bien, tópico del nacionalismo lingüístico. Superioridad de la lengua nacional. La lengua nacional es intrínsecamente superior por sus cualidades. Este es un tópico que en el nacionalismo lingüístico español está instaurado desde Menéndez Pidal, que se ha seguido manteniendo y repitiendo una y otra vez hasta nuestros días. La lengua nacional es superior, pues esto se dice del español, se dice también del inglés, se dice también del chino, se dice también del indonesio, se dice también del francés, superior a otras lenguas. Segundo, la lengua nacional presenta una unidad realmente sorprendente. Hasta los mismos ideólogos se sorprenden de la enorme unidad de estas lenguas. Y luego estas lenguas son universales, tienen una característica de universalidad. Estas tres características fundamentales son tres ideas del nacionalismo lingüístico de Estado, del nacionalismo lingüístico de las lenguas asociadas a un Estado moderno como los que conocemos en Europa y en otros lugares del mundo. Bien. Antes voy a desarrollar esto porque lo que estoy analizando es una ideología. Estoy analizando una ideología. No exactamente hechos, sino ideologías, ideas. Ideas que son propagandísticas. Bien, hay unas lenguas que son superiores a otras. Y esa superioridad se pueden... pues esto es lo mismo que antes. ¿No? Ah, no, sí, lo mismo. Bueno. Bueno.
No, no es lo mismo que antes. Es que tengo aquí otra cosa, no sé por qué no sale. He hecho varias versiones del... Bien. Entonces, esta superioridad, antes de pasar a esto que estamos viendo aquí, se puede reflejar en varias cosas. En una mayor facilidad de aprendizaje se dice que la lengua nacional se ha extendido porque es más fácil de aprender. Mayor flexibilidad, la lengua nacional es más flexible. Las lenguas no nacionales no son tan flexibles, son más ricas, tienen mayor riqueza, tienen mayor expresividad. Tiene mayor cohesión, tiene mayor coherencia y además tiene mayor aplicabilidad, se puede aplicar a más sitios. Los tres postulados básicos del nacionalismo lingüístico lo tenemos aquí. La lengua nacional es superior a las demás, que ya he mencionado antes. La lengua nacional ha sido aceptada generalmente por esa superioridad, como es una lengua superior, es una lengua mejor, es una lengua más fácil, más flexible, pues por eso ha sido aceptada. Y la lengua nacional, y este es otro de los puntos esenciales, ha dejado de expresar la identidad de la nación originaria por su aceptación general. Y aquí tenemos uno de los tópicos fundamentales del nacionalismo lingüístico español, y es que el castellano empezó en Castilla, pero llega un momento en que el castellano se convierte en español, deja de lado su identidad cultural y pasa a adquirir una nueva identidad supracultural o supraidentitaria que la hace una lengua de nivel superior. Ya no es una lengua atada a una determinada etnia o cultura, sino que es una lengua que, digamos, se ha visto despojada de este carácter identitario. Este es otro de los grandes tópicos del nacionalismo lingüístico español. Sí, y aquí es lo que he dicho antes, las tengo en otro orden. Mayor facilidad de aprendizaje en cuanto a la superioridad. Y aquí vamos a mencionar algunas de las características de la lengua nacional. Mayor flexibilidad, mayor riqueza, mayor expresividad, mayor cohesión, mayor coherencia y mayor aplicabilidad. Bien, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, todas estas ideas son falsas. Primero, todas las lenguas del mundo tienen el mismo grado de facilidad de aprendizaje como lengua primera. Eso para empezar. En cuanto a lengua segunda, ya sabemos que para aprender una lengua segunda será tanto más fácil o más difícil, no dependiendo de la lengua, sino dependiendo de la relación entre la lengua que ya se sabe y la otra. Evidentemente, por ejemplo, para un alemán es más fácil aprender neerlandés, que es una lengua muy próxima al alemán, que aprender catalán o por ejemplo, o ruso. Para un castellano hablante es más fácil aprender catalán que euskera. Precisamente, pero no porque el catalán sea más fácil que el euskera, porque esa es una cuestión absolutamente falsa. No hay lenguas más fáciles y más difíciles. Todas las lenguas del mundo tienen un grado de facilidad o de dificultad similar. Existen razones de peso para explicar por qué esto es así. No me voy a detener en ellas, pero pueden salir luego en la ronda de preguntas. Mayor flexibilidad. No existen lenguas, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, más flexibles que otras. Todas son igualmente flexibles. Mayor riqueza. Tampoco existen lenguas ricas y pobres desde el punto de vista lingüístico. Mayor expresividad, lo mismo. Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, todas las lenguas tienen un grado o son susceptibles de tener un grado de expresividad similar. Mayor cohesión. Todas las lenguas tienen un grado de cohesión y un grado de diversidad, y por tanto no existen lenguas más cohesionadas que otras. El concepto de cohesión aquí ya es político, ya no es lingüístico estrictamente. Mayor coherencia, lo mismo se puede decir respecto de cohesión, y mayor aplicabilidad. Las lenguas se aplican, sus hablantes las aplican a lo que necesitan aplicarlas. Y esto puede cambiar, es decir, una comunidad puede aplicar la lengua a un determinado ámbito y luego puede aplicarla a otro determinado ámbito si lo considera necesario, pero no hay una lengua que sea en sí misma más aplicable que otra. Bien, ahora vamos a ver los tres postulados básicos del nacionalismo lingüístico español, que no son más que los que hemos visto hasta ahora, pero aplicados en este caso al caso del español, aunque se podría sustituir el español por inglés, francés o cualquiera de las otras grandes lenguas llamadas grandes lenguas de comunicación internacional, ¿no? La lengua española es superior. La lengua española ha sido aceptada generalmente por esa superioridad. La lengua castellana se ha convertido en la lengua española a partir de la aceptación anterior. Bien, estos son los tres postulados básicos. Bien, esto lo digo yo, esto lo he redactado yo, lo he escrito yo y está aquí. Pero ahora les voy a mostrar que esto está presente. Y les voy a mostrar una página web que encontré hace muy poco, y que enumera de manera explícita todos estos prejuicios o todas estas ideas que no tienen ningún fundamento lingüístico, sí tienen un fundamento ideológico. Bien, vamos a ver esa página web.
¿Qué es esta página web? Ahí tienen la dirección, CGCNet. Esto se puede obtener fácilmente marcando en Google el español en el mundo. Se marca la frase el español en el mundo y debe salir esta página. Aquí la tengo impresa completa, ¿no? Entonces, si examinamos esta página web del español en el mundo, veremos justamente todas estas ideas que se asignan al español y que son características de la ideología nacionalista, pero que no tienen ningún fundamento lingüístico. Español es una lengua de cultura de primer orden. Bueno, muy bien. Hay lenguas de cultura de segundo y tercer orden, por lo visto. Pero bueno, no vamos a definir qué es primer orden y tal, porque aquí no lo define. Bueno, huelga todo comentario. Pues no es lo que huelgue todo comentario. Cuando se dice en un sitio que huelga todo comentario, es más bien que hace falta comentario. Segundo, el español es un idioma relativamente uniforme que ofrece un riesgo reducido de fragmentación. Que yo sepa, no existe ninguna teoría lingüística que diga cuáles son los riesgos de fragmentación de la lengua. Es decir, el futuro de las lenguas es imposible de predecir. El futuro lingüístico, quiero decir, no el futuro social, que sí es, por desgracia, a veces demasiado fácil predecir qué va a pasar. Digo el futuro lingüístico, es decir, sabemos que existen leyes de evolución lingüística, de cambio lingüístico, pero somos incapaces de predecir cómo van a actuar esas leyes en el futuro. Es algo parecido al tiempo. Nosotros podemos hacer una predicción del tiempo más o menos cercana, es decir, yo puedo predecir lingüísticamente cómo va a ser la lengua española pasado mañana, y no me equivocaré, pero si quiero saber cómo va a ser la lengua española dentro de 300 o 400 años, esto va a ser imposible. ¿Por qué? Porque existen leyes de evolución y de cambio lingüístico, pero somos incapaces de saber cómo van. Es decir, lingüísticamente no podemos determinar cuál va a ser el cambio lingüístico de una lengua, cómo va a evolucionar lingüísticamente. Políticamente sí podemos hacerlo, pero claro, es que esta página es política, no lingüística. Y luego viene el colmo del asunto, y es que se empiezan a dar rasgos lingüísticos. No lo he subrayado, pero antes de eso que os he subrayado, es que dice, esto es debido a la simplicidad de su sistema vocálico, 5 elementos. Bien, esto es uno de los grandes tópicos del nacionalismo lingüístico español, que procede nada menos que de Menéndez Pidal. Esto, en términos lingüísticos, es una tontería. Sencillamente es una tontería. Porque tener 5 elementos vocálicos, una lengua es mucho más que las vocales que tenga. Es bastante más que las vocales que tenga. Y sin embargo se ve que es un elemento decisivo. ¿Y por qué es tan decisivo? ¿Y por qué es tan decisivo en castellano y no es tan decisivo, por ejemplo, en euskera, que también tiene 5 vocales? ¿Por qué no se dice que el euskera que tiene 5 vocales y que por eso es más fácil? Y sin embargo del euskera se dice que es mucho más difícil. Dice, amplitud del sistema consonántico compartido por todo el mundo hispánico. Esto es irrelevante lingüísticamente, pero dimensión del léxico patrimonial compartido y la comunidad de una sintaxis elemental, comunidad de sintaxis elemental. Bien. No sé si viene después, seguramente sí, pero luego les voy a poner un ejemplo donde se demuestra cómo yo puedo seleccionar un rasgo de una lengua a otra para decir que es muy fácil o muy difícil, la misma lengua, lo cual es bastante absurdo. Una lengua es un sistema en el que todo está interrelacionado, entonces lo que no podemos hacer es elegir un solo rasgo, un solo aspecto, que resulta que nos parece sencillo y decir la lengua es sencilla porque ese aspecto es sencillo, pero es que eso es una parte nada más, una parte bastante pequeña de la lengua. Pero es un elemento que aparece repetidamente en lo que es el ideario nacionalista español. Luego dice que es una lengua geográficamente compacta, en el punto tercero. Punto cuarto, el español es una lengua en expansión, es una lengua internacional, tiene carácter oficial. Por ejemplo, no se dice nunca que el euskera es una lengua internacional, dado que se habla también en Francia, ¿no? Pero se dice o no se dice del fulaní, que es una lengua de África occidental, que se habla en más de 20 estados distintos. Pero nunca se dice esto. Dice, y luego dice, tiene un índice de comunicabilidad muy alto y un índice de diversidad bajo o mínimo. Todo esto de la cohesión que hemos visto, de la unicidad, de la universalidad de la lengua nacional, que tiene todos estos rasgos. Todas las lenguas tienen un índice de comunicabilidad alto, es que las lenguas tienen todas, es decir, absolutamente todas. Dice que sirve de medio de comunicación en toda la sociedad. Bien.
Y luego se habla otra vez de la homogeneidad lingüística, que es otra de las ideas recurrentes. Por supuesto, todo esto tiene un reverso. A mí, bueno, me parece bien que se hable de homogeneidad, pero es que todo esto tiene un reverso, y es que todo esto se dice porque de otras lenguas se va a decir lo contrario. Se va a decir que son heterogéneas lingüísticamente, que no tienen un grado de comunicabilidad alto, que tienen un índice muy alto de diversidad, que no son lenguas en expansión, que no son lenguas internacionales, que no son idiomas con 5 vocales, que su cultura no es de primer orden. Es que este es el gran problema de este asunto, es que todo esto tiene un reverso muy oscuro, tiene el lado oscuro de todo esto, es muy oscuro. Es decir, esto es una afirmación que si se quedara en esa afirmación todavía, pero no, es que detrás de esta afirmación está lo que no se dice, y lo que no se dice, o lo que se da a entender, es eso. Y ya por último tenemos otra de los grandes tópicos que ya he mencionado antes, y dice lo siguiente: consideraremos como manifestaciones de la lengua española todas sus variedades dialectales, europeas, americanas y africanas, manifestaciones de la lengua española, todas sus variedades dialectales. A esto me refería cuando empecé a decir que el castellano se ha convertido en español, se ha convertido en una cosa, en una entidad de la que todo lo demás es una variedad. Esto es falso radicalmente desde el punto de vista lingüístico, pero ideológicamente se mantiene. Bien, en cuanto a los 5 vocales, ahora sale una portada de un diccionario ruso-español. ¿Esto por qué lo saco? Bueno, pues porque bueno, es un diccionario ruso-español, que es dirigido a rusos, porque está hecho nada más en la antigua Unión Soviética, aunque se ha reeditado en España recientemente. En este diccionario ruso-español viene una lista, no se lee, pero bueno, se lo leo yo, esto de aquí arriba, esta letra muy pequeña, dice literalmente: lista de verbos irregulares del español. Lista de verbos irregulares del español. Los verbos que tienen alguna irregularidad en español. Esta es la primera página, además, esta es la primera página. Me he tomado la molestia de contar los verbos irregulares del español. Y según la contabilidad que yo he hecho de esta lista, hay 960 y pico, no sé, la cifra es un poco más de 950, pero no sé si la tengo aquí. 900, no sé cómo la tengo, pero bueno, es 900 algo, 965 verbos irregulares. Qué curioso, esto nunca se dice, se habla de las 5 vocales, pero no se dice nada de los 965 verbos irregulares, que por cierto es una característica típica de las lenguas romances. Lo mismo pasa en catalán, pasa en francés, italiano, esto es algo normal de las lenguas romances. Entonces, fíjense qué curiosidad. Yo estoy harto de escuchar. De hecho, me hicieron una entrevista en Cataluña hace poco sobre mi libro, y me pregunta el locutor lo siguiente. Dice, claro, el alemán y el euskera son más difíciles que el catalán. Claro, se dice que el euskera es más difícil que el castellano, pero si resulta que el euskera también tiene 5 vocales, y resulta que el euskera batúa, el euskera estándar, solo tiene 2 verbos, 3, como mucho, apurando mucho, 3 verbos irregulares, pues a ver qué lengua es más difícil. El castellano que tiene 5 vocales y 960 verbos irregulares, o el euskera que tiene también 5 vocales, ahí estamos empatados, pero solo tiene 3 verbos irregulares. Es que esto es ridículo, o sea, sencillamente desde el punto de vista lingüístico este tipo de argumentación es ridícula, por una razón muy sencilla. Todo lingüista les va a decir, y en todo libro de lingüística se va a decir, que la lengua es un sistema donde todo está interrelacionado y que no se puede enfocar una lengua solo por una pequeña parte o por una parte de ese sistema, porque entonces no captamos exactamente ni el lugar que ocupa eso en el resto del sistema, ni el hecho de que el resto del sistema está relacionado con ese elemento, y no lo podemos separar. Sin embargo, se utilizan este tipo de criterios de separación de algún elemento que nos resulta ventajoso para justificar la expansionabilidad, la facilidad, la ductilidad, la flexibilidad de esa lengua, y justificar que esa lengua se ha expandido por sus características, por su valor intrínseco lingüístico. Pero los lingüistas no decimos nada de esto, y tenemos que decirlo, que esto es un disparate. Y si lo ha dicho Menéndez Pidal, que tiene 5 vocales y que por eso tal, pues hay que decir, porque evidentemente Menéndez Pidal ha hecho cosas muy importantes y muy interesantes, pero esa no. Esa evidentemente no. 937, he exagerado un poco. Son 937 verbos irregulares, no eran 960. Que los he contado yo uno a uno. Bueno. Los he contado, sí, porque son solo 4 páginas, veis que la letra es muy pequeña y bueno, pues 4 o 5 páginas son,
y he hecho la contabilidad, son 937 verbos irregulares en castellano. Bueno, pues no será tan fácil, como dicen, pero ya digo que no tiene sentido decir que es fácil o difícil una lengua, es que no tiene menos sentido, desde el punto de vista lingüístico. Crítica de los postulados. Crítica que yo hago en mi libro. La lengua española no es superior a las demás lenguas o dialectos, porque claro, en el momento en que la lengua nacional, el inglés, el español o el francés, se considera superior, todas las demás lenguas que conviven con ella automáticamente se consideran inferiores. Ese es el gran problema de esta ideología. Eso es lo que normalmente no se dice, pero se da a entender. Y se dice, y es más, se dice esto para dar a entender lo otro. No tanto por decir eso, sino para dar a entender lo otro. La lengua española se ha extendido por razones históricas, no por razones lingüísticas. La lengua castellana no se ha convertido en lengua española. Este es uno de los grandes tópicos del nacionalismo lingüístico español o francés, que se dice que la lengua franciana se convirtió en lengua francesa, o sea, el dialecto o la variedad, como se quiera llamar, franciana, se convirtió en otra cosa, en la lengua francesa. O el anglosajón se convirtió en la lengua inglesa. O, más difícil de justificar todavía, el habla de Moscú se convirtió en la lengua rusa, o el habla de Pekín, en la variedad de Pekín, se convirtió en la lengua china. Cuando la realidad es que estas lenguas estándares están basadas en esos dialectos y mantienen esa raíz y raigambre identitaria y étnica. Bueno, aquí hay una cosa que es una cosa muy lingüística, pero que podría ser de interés para los no lingüistas por una razón que voy a explicar ahora. Normalmente cuando los lingüistas en general, cuando estudian las lenguas estándares. No se ocupan de estudiar la lengua en su variedad, y en todas las lenguas, inglés, francés, español, cualquier lengua, y sobre todo cuanto más gente la habla, más variedad tiene. Es decir, no hay que decir que el castellano es una lengua universal, unitaria y homogénea, por una sencilla razón, porque una lengua con 400 millones de hablantes no puede ser ni unitaria, ni homogénea, ni invariable. Porque es absolutamente imposible que 400 millones de personas hablen igual. Es imposible. Esto es imposible. Evidentemente, lo que sí es invariable, lo que no varía, es esa ideología de la lengua estándar, esa lengua estándar que se considera fijada y que, por supuesto, no hablan esos 400 millones de personas. Cada uno habla su variedad. El auténtico objeto de la lingüística, el objeto auténtico de la lingüística no es esa lengua estándar, sino las lenguas, las diversas variedades que realmente se hablan. Porque esas son las que experimentan los procesos de desarrollo de las lenguas, las leyes de evolución lingüística. Las lenguas estándar, como están fijadas, y normalmente son escritas, estas no experimentan las leyes de evolución lingüística, sino que se quedan fijadas, se quedan digamos, paradas en el tiempo, y son lenguas artificiales. La lengua real, lo que habla la gente, en su infinita variedad, sí sigue experimentando los dinamismos de las leyes lingüísticas, porque las variedades, el habla, la lengua, es algo dinámico, no es algo estático. Y por tanto, los lingüistas que quieren estudiar las propiedades de las lenguas humanas, lo que tienen que estudiar es la lengua hablada, no la lengua real, la lengua que habla la gente, no la lengua escrita. Por desgracia, la mayor parte de los lingüistas, tanto de aquí como de fuera, estudian la lengua escrita y se olvidan de la lengua hablada, y por tanto están incapacitados para describir las leyes de evolución lingüística, es decir, los procesos de cambio continuo y de variación de las lenguas. Algunos no, por ejemplo, uno de ellos es Richard Kane, que es un lingüista generativista muy conocido. Publica un libro que se llama Parámetros Universales en el año 2000. No vamos a hablar de las teorías. Él, digamos que estudia lo que llama en sintaxis microparamétrica. Pero dice cosas sorprendentes. Dice, aquí lo tengo subrayado, dice, se da por sentado que no hay una distinción sintáctica significativa que se pueda establecer entre lengua y dialecto. No, perdón. Doy por sentado que no hay ninguna distinción sintáctica significativa entre lengua y dialecto, y que no hay ninguna justificación para dejar de lado el dialecto. Primero, lo que viene a decir es que la distinción lengua y dialecto no es lingüística. La distinción lengua y dialecto es política, es ideológica. Lo que hay es lo que llamamos dialectos, es decir, lo que habla la gente.
Lo que se llama lengua es una reconstrucción cultural, por supuesto, puede ser muy interesante, puede estar muy bien, pero no es un objeto natural, que es justamente una de las cosas que está mencionando. Dice, ahora se estima habitualmente, dice, que el número de lenguas, ahora todavía no hemos llegado a esto, que el número de lenguas presentes es de 4 a 5.000. Dice, y tales estimaciones han de evaluar la contribución de Italia como una. Es decir, que en esta contabilización de las lenguas del mundo se dice que hay 4 o 5.000 lenguas en el mundo. El italiano cuenta como una. La lengua italiana cuenta como una. Ahora bien, cuando se cuenta como una la lengua italiana se está pensando en el italiano estándar, pero todos sabemos que en Italia existe una inmensa variedad lingüística, una riqueza lingüística impresionante. Y que por tanto, utilizando criterios estrictamente lingüísticos, Italia no puede contar con una sola lengua, es decir, el italiano no puede contar con una sola lengua. Y entonces, él hace referencia a cómo existen muchas reglas gramaticales, muchas leyes sintácticas, que son muy distintas en unos llamados dialectos italianos y otros, que él considera lenguas, y considera, he saltado esa parte porque no cabía, considera que en Italia se hablan en torno a unas 500 lenguas. 500 lenguas italianas, 500 variedades distintas, distintas de modo significativo desde el punto de vista lingüístico. Con lo cual, y ahora viene lo subrayado aquí, dice, una estimación muy conservadora sería que en Italia en este momento se hablan unas 500 lenguas, dialectos. Él, bueno, no renuncia a la terminología tradicional, pone lengua barra dialecto porque no hay distinción entre una cosa y la otra, sintácticamente distintas. Y luego dice, en consecuencia, 500.000 sería un número más adecuado para el número de lenguas que se hablan en el mundo que no 4 o 5.000. Sería un número bastante adecuado. Al final llega a la conclusión de que en realidad hay tantas lenguas como hablantes. Pero esto lo dice desde un punto de vista estrictamente lingüístico. Aquí no hay consideraciones de tipo político ni de tipo ideológico, sino estrictamente lingüístico. Porque él considera que no todas las competencias lingüísticas son exactamente iguales, incluso dentro de una misma lengua, y lo que es más importante, entre esas competencias lingüísticas puede haber diferencias importantísimas, teóricamente hablando, que es lo que le interesa a este lingüista. Por tanto, el lingüista debe renunciar, cuando estudia, evidentemente, desde el punto de vista lingüístico las lenguas, debe renunciar a esta visión ideológica que se nos impone de arriba de las lenguas políticamente establecidas, consideradas como una unidad. Que ya digo, eso es relevante, pero en otro nivel, en un nivel político, en un nivel ideológico, pero nunca en un nivel lingüístico. Con todo esto, lo que quiero poner de manifiesto, que es lo que intento hacer en mi libro, es que los lingüistas presentamos muchas ideas, pues esto, apoyamos estas propuestas ideológicas del español o de otras lenguas, diciendo que es una lengua unitaria, que las 5 vocales y todo esto, cuando no tienen ningún fundamento lingüístico. Entonces estamos dando una validez científica a algo que es ideológico. Entonces alguien me preguntó en una entrevista sobre el libro que es que yo estoy uniendo la política con la lingüística. Digo, no, todo lo contrario. Yo lo que estoy haciendo es descubrir la parte ideológica que tiene gran parte del discurso hecho desde la lingüística, pero que se presenta como no ideológico, sino que se presenta como basado lingüísticamente. En el caso que nos ocupa es esa presunta transformación de una lengua en una cosa superior, o de un dialecto en una cosa superior que se llama lengua. Luego dice al final, esas diferencias minúsculas pueden, o podrían, o no podrían, ser de una importancia teórica sustancial, es lo que he dicho. Bien, y ahora vamos a hacer referencia, 7:30, vale, a la relación entre lengua, vamos a llamarla estándar, y lengua vulgar, lengua hablada, ¿no? Que la relación que hay entre las dos es la que hay, por ejemplo, entre un trozo de mármol y una escultura. El trozo de mármol es algo natural y lo comparo yo con la lengua hablada real de la gente normal y corriente cuando habla normal y corriente. Y la escultura que equivaldría más o menos a la lengua estandarizada, la lengua culta, la lengua elaborada, la lengua literaria, la lengua escrita, la lengua elaborada. Podemos decir perfectamente, sin temor a equivocarnos, que la lengua culta, la lengua estándar, la lengua literaria, es una elaboración de ese trozo de mármol. No hay ningún problema, me parece perfectamente normal. Ahora bien, lo que no podemos decir, y ahora viene la flecha roja, es que esa estatua de mármol
que ese bloque de mármol es una degeneración, es una versión imperfecta de la escultura. Esto no tiene el menor sentido. Pues es lo que se suele decir, la lengua hablada por la gente inculta es una deformación, es una degeneración, es una lengua corrupta. Es igual que si decimos que el bloque de mármol es una corrupción de la estatua. No tiene el menor sentido. Es absurdo, ¿no? Pero ese razonamiento es absurdo y es el que predomina en nuestra sociedad. La gente inculta habla mal. La gente del pueblo no sabe expresarse bien porque lo que hace es corromper la lengua culta, que normalmente suele ser la estándar. Entonces, esto se sigue manteniendo y los lingüistas muchas veces no actúan contra estas ideas. Lengua culta y lengua vulgar. Tenemos lengua natural, lengua inculta, lengua vulgar, lengua coloquial, lengua informal, como lo queramos llamar. Está en un nivel o en un estamento, en una parte. Y luego tenemos lengua cultivada, lengua estándar, lengua culta, literaria, formal, lenguas mágicas, rituales, iniciáticas. La lingüística, su objeto de estudio es esta, las lenguas naturales, incultas, vulgares, coloquiales y formales. Ese es su objeto de estudio primario. Del estudio de todo esto, que son las lenguas reales, que a veces, ya digo, se llaman dialectos, hablas, incluso jergas, se obtienen unos resultados que enriquecen a la propia lingüística. Entonces, esta lingüística también puede estudiar estas lenguas cultas estándares, pero como elementos secundarios, no como elementos primarios, porque esto es la escultura y esta es la materia prima. Sin la materia prima no hay escultura que valga. La materia prima está antes que la escultura y la escultura va a tener una serie de características que derivan directamente de esa materia prima y sin la cual esa escultura no tendría sustento. Lengua estándar culta. Aquí tenemos la visión tradicional. La lengua estándar culta tiene variedades, la coloquial, la informal y la vulgar. Esto no es cierto. Esto no es cierto. La lengua coloquial no es una variedad de la lengua estándar culta. Las lenguas estándar no son lenguas naturales. ¿Y por qué no son lenguas naturales? Dos razones fundamentales. Pero cualquiera de ellas, cualquier lengua estándar, porque no aceptan la variación, están fijadas. Y por tanto, para que una lengua funcione, en esa lengua tiene que haber variación. Por tanto, por ejemplo, en el caso del aragonés, que dice que hay mucha variación, ahí tenemos una lengua de verdad. Lo que no es una lengua de verdad es una lengua que no varía, una lengua fijada. Por supuesto, alguien me puede decir, entonces no hay que hacer una lengua estándar aragonesa. Evidentemente sí, por una razón muy sencilla. Porque estamos en una sociedad en la que hay unas reglas de juego y existen una serie de modelos de comportamiento. Yo la lengua estándar la comparo con el ir vestido o ir desnudo. En esta sociedad hay que ir vestidos. La vestimenta no aporta nada esencial a nuestro ser, nada esencial a nuestro ser natural, pero en esta sociedad hay que ir vestidos. Lo que no podemos consentir es que unas lenguas vayan vestidas y otras vayan en pelota. Esta es una de las razones por las que, aun manteniendo que la lengua estándar, cualquiera que sea esa lengua, es artificial, no es una lengua natural, en determinadas situaciones, por supuesto, a una tribu del Amazonas no le hace falta ninguna lengua estándar, exactamente igual que no le hace falta llevar más que un taparrabos, porque están en una sociedad distinta, con unas convenciones distintas y con unas características distintas. Entonces, decir que las comunidades indígenas de la Amazonia tienen que crear una lengua estándar, pues es algo estúpido, absurdo. Es poner unos parámetros de una sociedad occidental a otra sociedad que no tiene esos parámetros, que se rige por otros parámetros distintos. Las lenguas estándares no son lenguas naturales porque no son aprendibles de modo espontáneo por los niños. Los niños las tienen que aprender en el colegio. Bien. La lengua vulgar es la auténtica lengua y todo lo demás es una construcción. Del latín vulgar surge latín vulgar, pero fijaos esto. Del latín vulgar, había latín vulgar antes del latín clásico, el latín vulgar siempre se ha hablado. El latín vulgar no es una cosa de la Edad Media, tardía, no, el latín vulgar, es decir, el latín del vulgo, el latín que hablaba el vulgo siempre se ha hablado. De ese latín se elaboró el latín clásico. Pero de ese mismo latín fue evolucionando y llegamos a otro latín vulgar, del que surge el castellano. Del latín clásico no surge el español, o sea, el castellano no surge del latín clásico, sino que surge del latín vulgar. Y el español estándar surge del castellano de modo similar a como el latín clásico surge del vulgar. Esta relación que vemos aquí, esta flecha entrecortada que vemos aquí, simplemente hace referencia a algún tipo de influencia más o menos superficial que pueden tener las lenguas clásicas en el establecimiento de los estándares. Hay autores que opinan que esos estándares
de las lenguas occidentales que empezaron a escribirse cuando lo que predominaba en la escritura era el latín, adoptaron modelos latinos de la escritura latina, de la prosa latina, pero de la prosa latina clásica, o no exactamente clásica, sino la escrita posterior. Y bien, ahí hay una pequeña influencia, puede haber una influencia, pero es evidente que el español estándar no surge del latín escrito medieval, sino que surge del castellano. Es decir, aquí tenemos la auténtica historia lingüística desde el punto de vista estrictamente lingüístico. Aquí lo que tenemos es una serie de elaboraciones culturales posteriores que deben estudiarse, que la lingüística debe estudiar en segundo lugar, pero desde la perspectiva de estas de aquí. Se dice que el español estándar tiene dialectos, por ejemplo, el castellano, el andaluz o el aragonés. De hecho, a veces en algún libro pone dialectología española, y entonces se habla del andaluz, del aragonés, del leonés, se habla de todo. Bien, esto es otra imposición ideológica. Evidentemente el castellano no es un dialecto del español estándar, es al revés. El español estándar es un dialecto, es una elaboración del castellano. Porque el castellano no se ha convertido en español. El castellano moderno procede del castellano antiguo, o procede del castellano renacentista, como lo queramos llamar. Y el castellano no se ha convertido en español, sigue existiendo hoy día. Por tanto, esta idea de que tenemos una relación lengua-dialecto aquí, pues evidentemente va contra lo que sabemos sobre las lenguas, y sin embargo no se suele discutir lingüísticamente. Aquí tenemos una visión un poco más exacta. El español estándar es un registro o un dialecto o una variedad el español estándar es una variedad del castellano moderno. Por eso no es cierto que el español estándar no tenga una raíz identitaria y étnica. Sí que la tiene, aunque los teóricos del nacionalismo lingüístico digan que no la tienen, que la ha superado. La tiene, naturalmente que la tiene. Si queremos saber cuál es la forma de hablar, de pronunciar español estándar, nos van a dar una pronunciación que va a ser, si no idéntica, prácticamente idéntica a la del castellano, pues digamos de Madrid, de Valladolid, de Salamanca, de algún castellano. No nos van a dar como estándar de pronunciación ni una variedad murciana, ni una variedad andaluza, ni una variedad extremeña, por ejemplo. Otra de la idea es lo de la lengua en expansión, que es otro de los grandes mitos y de los grandes tópicos de la ideología lingüística. Esta ideología del nacionalismo lingüístico insiste en que su lengua crece sin parar, sin cesar, de manera absolutamente incontrolable ya. Es una expansión que está en la propia definición de lengua, mientras que las lenguas pequeñas siguen reduciéndose, porque también está en su esencia ser reducida, ser mínima, ser pequeña. Esta manipulación no le llama la atención absolutamente a nadie, pero aquí tengo un ejemplo muy claro. En el País del domingo 5 de noviembre de 2006 se dice una potencia de 440 millones de hablantes. Imagínense a qué lengua se refiere. La globalización, las corrientes migratorias e Internet consolidan el vigor del español en el mundo. Dice, el español es la cuarta lengua con mayor peso demográfico del mundo, con casi 439 millones de hablantes. Bien, esto es el 5 de noviembre de 2006. Bien, yo digo en mi libro que es una lengua con 400 millones de hablantes es imposible, y además lo razono. No existe ninguna lengua que tenga 400 millones de hablantes. Hay que tener en cuenta que el 95% de las lenguas del mundo tienen menos de 50.000, con mucho 100.000 hablantes, el 95%. Luego, una lengua con 400 millones de hablantes es una rareza, es una cosa forzada, es una cosa... Además es que es falsa, es decir, no existe ninguna lengua con 440 millones de hablantes. Ni, por supuesto, el chino tiene 1.000 millones de hablantes, ni nada de esto. Porque claro, cuando pensamos en chino, pensamos en español, estamos pensando en el español estándar, el escrito, el codificado por la Real Academia, el culto. Pero es que hay 440 de personas cultísimas que hablan como establece la Real Academia Española y se atienen a las definiciones que vienen en el diccionario de la Real Academia Española. No, evidentemente no. Luego, esto es una clara manipulación. Pero bueno, es que resulta que el 21 de octubre de 2007, menos de un año después, se dice que en el mundo hay 450 millones de personas que hablan castellano. Ha subido la cosa a 10 millones. Entonces, a este paso, pues evidentemente si no llega el año sube 10 millones, pues imaginaos cómo va creciendo esto. Bien, esto puede estar bien o puede estar mal, pero yo todavía no he visto ninguna queja en el periódico, alguien que haya escrito diciendo, pero bueno, que esto es una manipulación, pero ¿cómo se puede decir esto? Sin embargo, si a alguien se le ocurre decir, por ejemplo, a mí se me ocurre decir que el euskera tenía 1 millón de hablantes y me dijeron que no, que el euskera no tenía 1 millón de hablantes. Tenía que haber contestado a esta persona, digo, pero tú los has contado. Conclusiones.
Conclusiones 1. Hay 3 diapositivas de conclusiones. Bien, una de las conclusiones que yo defiendo en el libro es que el español estándar no es una lengua natural. Segundo, el castellano no es un dialecto del español estándar. Lo que quiero decir con esto es que lo contrario, que es lo que habitualmente se dice, son una serie de posiciones ideológicamente nacionalistas, además son nacionalistas. El español estándar peninsular es una variante culta del castellano moderno. Por tanto, tiene una raíz étnica e identitaria muy fuerte. Conclusiones 2. El nacionalismo lingüístico español se caracteriza por la negación de las conclusiones anteriores. No se considera nacionalista a sí mismo, esa es una de las características fundamentales. Es un nacionalismo invisible porque se hace a sí mismo invisible. ¿Cómo se hace invisible mi nacionalismo? Muy fácil. Acusando de nacionalistas a los otros. Es una manera fácil de desviar la atención de mis pecados de mis pecados mortales, los intento ocultar haciendo ver los pecados veniales de otros. Lo de la paja en el ojo ajeno y la aguja en el ojo ajeno y la paja en el chulo. Dice, no se considera nacionalista a sí mismo y tacha de nacionalista a quienes promueven lenguas distintas del español estándar o un estándar no basado en el dialecto castellano o en cualquier otro dialecto de cualquier lengua. Conclusiones 3. El nacionalismo lingüístico de Estado conduce, no que conduzca, sino que es un elemento esencial de ese nacionalismo, a la minusvaloración y marginación de las demás lenguas y variedades. La ciencia lingüística apoya y da justificación científica y prestigio a ese nacionalismo, que es una de las cosas que yo intento demostrar en este libro haciendo análisis de conceptos ya técnicos lingüísticos, ¿no? En los que no he mencionado aquí. De modo que con esto podemos dar pie a quizás un debate, ¿no? O preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias, porque penso que nos has aclarido todas las ideas. Bueno, pues eso, pues como decía Juan Carlos, si tenéis bella pregunta, pues sí el momento. Venga, David. Bueno, yo mis rollos mentales, yo hay una cosa que no sé, no tengo la perspectiva castellana, y entonces desde Aragón yo siempre he tenido la impresión de que en Aragón hemos heredado la frase, es que antes hablaban mal, ¿no? O sea, el hecho de que en Aragón se haya perdido el aragonés, más antes o más tarde, más temprano, Sí. pero es que hemos heredado, es que antes se hablaba mal, es que antes la gente hablaba mal. Dudo que en Castilla esa frase sea tan recurrente. Entonces, ¿cómo no se da la gente cuenta de que sus padres, sus abuelos no hablan mal, que es lo que han hablado toda su vida? Es decir, ¿qué hay en la mente de la gente que no ve algo tan evidente? O sea, mi madre no habla mal, si me ha enseñado a hablar, ¿cómo va a hablar mal? O sea, es decir, yo es que no sé cómo están llenas de las facultades, no sé, es que... No sé, ¿cuál es tu reflexión sobre eso? Pues, hombre, vamos a ver, esto de hablar mal, vamos a ver. Cuando se establece una lengua estándar, que es la llamada lengua culta, que es una lengua también literaria, con unas elaboraciones especiales, y que además es una lengua fija, que no admite variación, nosotros no podemos hablar sin variación, es imposible, necesitamos la variación para hablar naturalmente. Si hablamos sin variabilidad, hablamos artificialmente. Entonces, se tiene la idea de que esta lengua asociada, claro, esta lengua se asocia al Estado, se asocia al poder, se asocia al conocimiento, puesto que se asocia a la literatura escrita, porque la literatura que no es escrita no se considera literatura, que esa es otra de los grandes prejuicios del escriturismo, del escriturocentrismo, ¿no? De muchas sociedades. La literatura única es la escrita, lo demás no es literatura. Se asocia a centro de poder, ya digo, a estamento alto, a estamento oculto y todo esto. Y de ahí viene el concepto de prestigio. El prestigio cultural, que además se asocia al poder y al dominio económico y también al político, hace que la forma de hablar de estas personas y que la lengua establecida se considere correcta y las demás formas de hablar se consideren vulgares, incultas, incorrectas, etc. Eso está potenciado por la educación.
Eso está potenciado por la educación. Porque del momento que al niño en el colegio le dicen no hables así, habla como te está diciendo la profesora o el profesor, ya le está induciendo al niño que aquello no se debe decir porque está mal, ¿no? Entonces ahí interviene también la cuestión educativa. Y es realmente difícil hacerle ver a la gente que cuando se habla de modo espontáneo están actuando las leyes lingüísticas, y que cuando se habla de modo no espontáneo, imitando o ateniéndose a esa lengua fija, no se está hablando de acuerdo con las leyes lingüísticas, sino que se está haciendo un esfuerzo, digamos, artificioso y artificial, y que eso no es una lengua. Claro, ya sé que esto es muy duro decir esto, pero es justamente lo contrario. Lo cual no quiere decir que no deba existir una lengua estándar, claro que debe existir, pero lo que no debe existir es esta utilización de la lengua estándar para eliminar la seguridad lingüística a los propios hablantes que no la dominan, que son la mayoría. Es un medio de dominación y de opresión lingüística. La lengua estándar se utiliza como medio, se puede utilizar, y de hecho se ha utilizado durante mucho tiempo, como medio de opresión para mantener a la gente, para quitarle hasta lo más propio suyo, que es su propia seguridad lingüística. Claro, no me atrevo a hablar porque a lo mejor lo digo mal, ¿no? Es decir, que aquí hay unas cuestiones que tienen que ver con el poder, con el ejercicio del poder, que tienen que ver con todo esto. Y que no son estrictamente lingüísticas, porque desde el punto de vista lingüístico la gente no habla mal. La gente habla siguiendo las leyes, que no lo pueden evitar porque además son inconscientes, no somos conscientes de esas leyes lingüísticas. Habla siguiendo las leyes lingüísticas. Bueno, yo tengo la inmensa suerte de ser leonesa con una abuela aragonesa. Entonces, con dos lenguas que ha habido en mi familia minorizadas por el castellano. Entonces, una de las cosas que decías de que se habla mal, la idea es siempre la misma. La gente de los pueblos, cuando el que marchaba a estudiar, iba a un entorno en el que le enseñaban castellano, que era la lengua de la gente culta. Volvía al pueblo y hablaba bien. Entonces los pobres del pueblo hablaban mal. Y eso se ha repetido, ha pasado en Aragón, pero en León ha pasado, y nosotros ahora que encima estamos metidos dentro de una autonomía que nos la gobierna Castilla, pues te puedes imaginar hasta qué extremos estás oyendo constantemente que el leonés es una lengua muerta, que no existe, que nos la hemos inventado. O sea, es una constante del nacionalismo lingüístico, como decías antes, y además está la falta de conciencia que tenía la gente de que hablaba otra lengua, porque yo me crié con mi abuela leonesa, y a mí cuando mi abuela aragonesa me oía hablar, decía que hablaba mal, porque hablaba como mi abuela leonesa, y mi abuela leonesa decía que mi abuela aragonesa hablaba mal. ¿Cuál era la realidad? Que cada una hablaba su lengua, que no era el castellano, pero que ninguna de las dos tenía conciencia de que existía. Como más o menos al ser lenguas romances hay mucha cosa en común, pues cada una creía que las palabras que no entendía de la otra es que las decía mal. Y yo tengo unas tías que tienen ya pues 80 y tantos años, que todavía, cuando alguna vez vienen a Zaragoza y oyen según y qué palabras, se parten de risa y les hace muchísima gracia y dicen, todavía cuánta gente habla mal, ¿eh? O sea, y les puedes contar que no es así, pero lo tienen tan interiorizado, porque claro, lo que de pequeño se aprende tarde o nunca se olvida. Y es lo que estuvimos oyendo durante generaciones. Yo recuerdo que cuando se hablaba de las lenguas que se hablaban en España en el cole, yo tengo 54 años, y sí que nos hablaban de que existía el aragonés y el leonés y tal y cual, pero llegaba un momento que te decían, bueno, pero esos son dialectos del castellano. Y no son dialectos del castellano, son dialectos del latín, exactamente igual que el castellano es dialecto del latín. Pero te decían que eran dialectos del castellano. Y un día yo le pregunté a la profesora, le digo, bueno, pero porque todas las lenguas en España eran dialectos. Y digo, bueno, ¿y el euskera? No, de aquella el vascuence, que era como se llamaba. Y el vascuence dice, digo, no puede ser dialecto del castellano, porque claro, era evidente que era muy distinto. Y me dice, la respuesta, que bueno, es para tenerla grabada, fue, bueno, no sé de qué, pero es un dialecto. Yo eso es algo que se me quedó, ya digo, para tenerlo grabado con letras de oro. No sé de qué, pero es un dialecto. Y era como nos han educado, bueno, a mí, a mi madre, a mis abuelas y a todas. Y los lingüistas tendríamos que tener la obligación de explicarle a la gente que esta idea de los dialectos que no son lenguas es falsa. Es justamente lo que intento yo explicar en mi libro. Y no lo hemos hecho, o no lo han hecho. Entonces, un profesor mío de leonés suele decir que una lengua es un dialecto con ejército. Y sí, creo que es la mejor definición de lengua que he oído en mi vida. Con poder político, claro, con poder económico, con poder demográfico, claro, evidentemente.
pero el ejército es irrelevante desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista económico. Y la lingüística, si la lingüística, la ciencia lingüística se toma realmente en lo que es, puedes deshacer todo este tipo de cosas. Pero los lingüistas no lo han hecho y son responsables. Y en ocasiones lo apoyan. Y lo apoyan, bueno, como yo demuestro en el libro, lo apoyan y presentando ese apoyo como si fuera ciencia. ¿Qué es lo peor de todo? Iba a hacerte una pregunta. ¿Qué opinas del que dice que para qué estudiar, me da lo mismo leonés, aragonés, lo que sea, que mucho mejor estudiar inglés? Bueno, que quiero decir, a mí me parece que se puede estudiar todo, ¿eh? No es excluyente. Pero ¿qué opinas del que dice eso? ¿Cuándo mueren las lenguas? Pues cuando sus propios hablantes no las valoran. ¿Qué pasa con el inglés? Pues el inglés es una lengua que no es que se nos imponga, es que nos la estamos imponiendo nosotros a nosotros mismos, lo cual ya es el colmo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el inglés es el origen de todos los bienes de la humanidad. Estamos convencidos de eso, que no es así. Decimos, es que el inglés es la lengua con la que te puedes comunicar en todo el mundo. No, esto es un deseo, no es una realidad. Esto es un deseo. Y evidentemente, ¿cómo se consigue que este deseo se haga realidad? Cuando todo el mundo lo crea. Y entonces lo que tenemos es un lavado de cerebro tremendo, ¿eh? O sea, el mismo lavado de cerebro que ha tenido el hablante de aragonés que se ha pasado al castellano, exactamente el mismo, porque considera que el castellano pues le da más ventajas, es mejor, es una lengua que le va a dar más éxito en la vida, pues exactamente igual tenemos esa colonización, nos están metiendo esa colonización de que si hablamos inglés va a mejorar nuestra vida. Pero bueno, yo pongo un ejemplo. Los indígenas de América se pasaron al castellano porque pensaban que iban a mejorar su vida. Gracias al castellano iban a prosperar. Ahí los tenemos muriéndose de hambre. Ahora están pensando que tienen que aprender inglés porque consideran que si aprenden inglés van a mejorar y van a poder ascender. Y es mentira. Es falso, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, aprender lenguas es fantástico y maravilloso. Y entre ellas está el inglés, es decir, el inglés no tiene ninguna culpa de esto. Pero ahora bien, lo que está mal es, en un país donde se hablan lenguas distintas, que les demos prioridad a lenguas extrañas a nosotros, al fin y al cabo. Rubén. Bueno, yo en primerías quiero agradecer a tu presentación porque me feito moito guai, que creo que lo que de esta asociación no hagamos que estos años, pues lo hemos visto aquí plasmado, ¿no? Porque el hecho de que todas las lenguas son igual, se tienen los mismos derechos y tal. Y una batalla que siempre hemos tenido con lingüistas de la Universidad de Zaragoza, entre otros, y que, por ejemplo, dicen, no, la aragonés no es una lengua porque en cada valle se habla de forma diferente, por ejemplo. Y después te dicen, no, pero eso también le pasa al catalán, o al vasco, al gallego, al español. Dicen, bueno, pero es que además, esta norma que habéis inventado ahora, es que lo habéis inventado. Dices, no, pero que en español también se ha inventado. Dices, no, pero eso fue hace ya mucho. No, pero ¿y cuán remató plazo tan normal? Pero vamos a ver. ¿Cuán remató ese plazo? Decimos que las lenguas estándares son artificiales. Es decir, cuando digo artificial no es una cosa necesariamente negativa, es una elaboración consciente, que puede ser artística, puede ser cultural, puede ser política, pero es una elaboración. Bien, vamos a ver, cuando uno hace una obra de arte, si ya una obra artificial, si pasa mucho tiempo se convierte en natural, no señor. No señor, en todo caso se irá deteriorando. Es decir, pero no se convierte en algo natural, precisamente porque pase el tiempo. ¿Vale? Es que eso no es un argumento. Y luego, dice, no, es que como no tiene lengua estándar, no es una lengua sino un conjunto de dialectos. Bien, y si tiene lengua estándar, esa lengua estándar es artificial, es que no hay por dónde salir. Es decir, porque aquí lo que hay es una ideología. Porque desde el punto de vista lingüístico, lo único que hay son dialectos. Eso es lo que dice Keynes, lo que dicen los lingüistas, es decir, lo que hay es lo que habla la gente. Eso es lo que lingüísticamente funciona como lengua. Eso es la auténtica lengua. Lo que dicen que es lengua no es lengua. Esa es la cuestión. Entonces si dicen, no, es que el aragonés estándar no es una lengua. En efecto, perfecto, lo acepto. Tampoco lo es el castellano estándar.
Lo que sí es lengua es el castellano de Valladolid, el castellano de Sevilla, el castellano de Extremadura, eso sí que son lenguas de verdad. Lo que se dice que es la lengua estándar, eso no es lengua, desde el punto de vista lingüístico, es lengua desde el punto de vista ideológico, político, social, cultural. Es decir, yo no niego esa realidad, por supuesto, ¿cómo la voy a negar? Sería estúpido. Ahora, digo que lingüísticamente, estrictamente lingüísticamente no lo es. Por tanto, si existe el aragonés, naturalmente, si no tiene estándar, es que si para que exista una lengua tiene que tener un estándar, entonces el 90% de la lengua del mundo no existe. Claro, porque no tiene estándar. Eso es evidente. También es una definición muy similar a la que se le dice, para que una sociedad sea lingüísticamente avanzada tiene que tener escritura. Entonces, las sociedades que no tienen escritura ni son sociedad, ni son lingüísticas, eso es un disparate. Ningún antropólogo puede certificar eso. Para ser una sociedad humana no hace falta conocer la escritura para nada, en absoluto. No es un definitorio de una comunidad humana lingüística ni de una comunidad humana en general. Hay una pregunta más que quería hacer con el tema cuando contaban, bueno, estas noticias que que contaban los fabladores de castellano, ¿no? Yo siempre he pensado, por ejemplo, dicen 300, 400, lo que dices tú, y hay una progresión ya geométrica, ¿no? De cómo va apoyando el número de charrados. Ahora, yo pienso, por ejemplo, en Paraguay, ¿cuánta gente charra guaraní? Pues ya mitad de la población. Pero ellos es como dicen, bueno, vamos a hacer las cuentas. Paraguay, 20 millones de personas, pues 20 millones de fabladores. Y a lo mejor se puede decir, vamos a ver, si a mitad de la población charra guaraní, y vamos a empezar a descontar también. Sí. Yo, como pasó, por ejemplo, con el portugués, dicen 250 millones o 200 millones de charrados. Angola, 30 millones. Vamos a ver si en Angola no charra portugués, en Angola, o en no charra portugués de ninguno. Sí, evidentemente se somete a todo tipo de manipulaciones estos números, pero van dirigidas por la ideología del nacionalismo. En mi libro, porque yo esta página que he puesto del periódico la conocía cuando escribí mi libro, que ponía 440 millones, ¿no? Y entonces predigo en mi libro que es muy posible que cuando el libro se publique un poco más, alguien diga que tiene 500 millones de donantes. Bueno, pues le voy a contar una anécdota. A la vez que mi libro, salió otro libro. Yo no tengo ningún ánimo de ir contra ninguno de mis colegas admirados, pero salió otro libro, a la vez que el mío, y en ese libro, en la página 311, dice lo siguiente. Así, el español, hablado por unos 550 millones de personas. Bien, esto evidentemente está bien, pero lo que está mal y lo que demuestra que lo que predomina es el nacionalismo lingüístico español es que nadie protesta por esto. Y sin embargo, si yo digo que el aragonés tiene 80.000 hablantes, me van a decir, pero eso es una barbaridad. Bien, de acuerdo, perfecto, puede ser, pero a ver quién dice si no es una barbaridad esto de los 550 millones, cuando hace menos de un año decía que eran 440, esto va creciendo como la espuma. Claro, evidentemente, como la ideología del nacionalismo lingüístico tiene que reconocer que hay lenguas que tienen más hablantes, por ejemplo el chino, el hindi, entonces se han inventado otra cosa, y es el número de gente que quiere aprender la lengua. Entonces, según el número de gente que quiere aprender la lengua, el español ocupa el segundo lugar detrás del inglés. Nos hemos quitado ya el hindi, el chino, entonces esa es la ideología que hace Cervantes. Es decir, Cervantes ha quitado lo de los números de hablantes porque claro, no le conviene, entonces quiere colocarse en segundo lugar. Porque como no puede colocarse en primero, que es lo que le pide el cuerpo al que piensa que su lengua es superior a las demás, porque al fin y al cabo es eso, entonces, pues, pero ya está en segundo lugar, dice que hay 46 millones de personas aprendiendo español, ¿no? Bueno, pues solo por debajo del inglés, de modo que ya estamos cerca, ya está cerca de la cumbre, ¿no? Y yo realmente me aterra que mi lengua se utilice para esto, es decir, para seguir marginando a otras lenguas, para seguir manteniendo situaciones de desequilibrio, de injusticia en el mundo, ¿no? Y entonces, a mí esto me produce una enorme tristeza, que mi lengua nativa se esté utilizando en esta mercadería absolutamente asquerosa para competir nada menos que con el inglés, en vez de preocuparse por la situación lingüística del mundo, ¿no? Y por otras cosas que no sean esta expansión sin fin, ¿no? Miguel. Gracias. En 2007 estió lo 300 cabo d'año da incorporación de Aragón a esta cosa que se clama España, por la fuerza de las armas. En este sentido, la frase de que un dialecto y una lengua con éxito para nosotros tiene mucho sentido, porque con ello arribó también todo un modelo de Estado
o propio decreto que nos asimilaba, y era de nueva planta, y era planta judicial, pero se extendió ese concepto a nueva planta en todo. Y yo me interesa al punto de vista historiográfico, si se quiere, porque o papel das academias, e da Academia da Luenga Española, e está central en ixa conformación do nacionalismo lingüístico español. Ni menos no conozco, tampouco no he rechirado guaire por así, pero no conozco que haya demasiado investigación sobre os fundamentos ideológicos primigenios dixe nacionalismo lingüístico en origen, en el siglo XVIII, en España. No sé si usted puede darnos pistas de si había líneas de investigación, porque tiene que haber un propósito conscientemente diseñado, bueno, y eso tiene que haber textos. Yo hago, bueno, pues es que tengo que mencionar mi libro. Yo hago esta ideología desde Nebrija hasta nuestros días, pasando por la Real Academia Española y luego en las instituciones más recientes como el Instituto de Mante, y doy textos porque este libro es un libro bastante puñetero por una razón, porque este libro, aunque lo he escrito yo, en realidad no lo he escrito yo. Bueno, lo he escrito yo, lo que he escrito yo, pero tiene 300 textos. Aquí hay 300 textos de lingüistas españoles, la mayoría alguno inglés, pero casi todos españoles, de Méndez Pidal, Manuel Alvar, Amado Alonso, etc. Esos textos se pueden leer, porque además aquí viene en el índice, viene un índice de textos. Este libro se puede leer solo con esos textos. Tienen ustedes una antología del nacionalismo lingüístico español desde Nebrija hasta el año 2007. Hay 300 textos aquí. Simplemente se puede leer el libro así como viendo los textos y se ven, evidentemente no están todos porque habrá muchísimos más, naturalmente es una selección. He seleccionado los más duros que he encontrado, es decir, los que manifiestan de manera más patente y más evidente esa, aunque me ha dicho alguno que ha reseñado esto que están sacados fuera de contexto. Bueno, están sacados fuera de contexto, pero lo que dicen, lo dicen. Lo están diciendo. Se dice que en español que tener 5 vocales le da una ventaja, aunque lo saque fuera de contexto, es que lo está diciendo. En el contexto que sea, eso está dicho ahí, ¿no? Y entonces, este libro se puede leer sin leer lo que yo he escrito como una antología. Ya digo que viene desde Nebrija hasta 2007. Y en efecto, y incluso anterior, aunque ya no hay textos, pero hago referencia desde el siglo XIII aproximadamente. Hombre, tampoco es una investigación exhaustiva porque no es un libro muy gordo. Pero vamos, para adentrarse en la cuestión, yo creo que está muy bien, ¿no? Eso que dices. Una cosa que llevamos ya nomás, quiero decir que ese 300 cabo de año no se ha conmemorado por el gobierno colonial que tenemos aquí en Aragón, que de buscado, y eso sigue los fastos de desastre de batallitas que habemos en Zaragoza en 1808, pero bueno. No sé tu nombre. Yo Lola. Bueno, que me ha gustado mucho todo lo que ha comentado porque, no sé, son cosas que los que somos profesores de lengua pues siempre nos hemos planteado estas cuestiones, no tan con tanta claridad porque lo que he visto aquí es una diafanidad muy clara, ¿no? Una claridad tremenda en la exposición de este problema y desde luego pues lo que vemos es que en los libros de texto, que muchas veces lo hemos comentado, pues es tremendo, ¿no? Cómo nos presentan a los profesores de lengua cómo debemos explicar esta materia. Es decir, que cuando coges el tema de las lenguas de España, pues tienes páginas para el castellano y líneas para el aragonés, líneas 2, 3, 4, en algunos, bueno, puede haber un poquito más, y así es todo, ¿no? O sea, que son en la misma línea la que estamos viendo aquí. Y mi pregunta es, ¿cuántos Juan Carlos Morenos hay en España en este sentido? Es decir, ¿cuánta gente le apoya y cuánta gente está dispuesta a que esto cambie y que las cosas sean pues como son? Eso es una cosa de los políticos, No, ya, pero desde el punto de vista lingüístico no le apoya. Me alegra mucho que digas esto porque muchos políticos se quejan. Es que, claro, en España hay que unificar porque, claro, la historia que dan en Cataluña es distinta de la historia que dan en Castilla, ¿no? Y claro, eso no puede ser porque, claro, dicen que la historia de Cataluña los catalanes la deforman. Y entonces, por lo visto, hay una historia no deformada, que es la de Castilla, ¿no? A la que estás tú refiriendo. Esa no está deformada, las que están deformadas son las otras. Oiga usted, ¿eso no es así? ¿Se puede escribir una historia absolutamente objetiva y no deformada? Probablemente no. Probablemente no.
probablemente no se pueda. Y el que diga que está haciendo una historia absolutamente objetiva, que lo dicen, que hay muchos que lo dicen, muchos historiadores, García de Cortázar y esto, que dicen que hace una historia objetiva, resulta que están presentando como objetivo lo que no es más que una historia enfocada ideológicamente, clarísimamente. Clarísimamente. Lo que pasa es que ya digo que una de las características del nacionalismo dominante es que no se considera nacionalista. Y lo que es peor, hace pasar a los demás, se hacen pasar ante los demás como no nacionalistas. Eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. Entonces, esto hay que denunciarlo. Y bueno, pues... pero es una cuestión política, evidentemente. Yo no soy político y por tanto, pues no me compete a mí. Xavi. Yo tengo una pregunta. Somos en Zaragoza y aquí somos charlando de lunes en aragonés, las jornadas son sobre las luengas de Aragón y sin embargo este es un territorio mayoritariamente, administrativamente, históricamente de fa mucho tiempo ya castellano parlador. Y si somos así por una cuestión de voluntad, que uno de los rasgos históricos de Aragón que se ha feito por voluntad, es decir, el derecho como expresión escrita, jurídica de la gente que quería estar en Aragón. Pues parece estar que en la aragonés ya pasando o mismo, ¿no? Había un movimiento fuerte de Chen que no charra de casa, de la familia, el aragonés, que llegue defendiendo el aragonés, aunque ahora, gracias a la feina que se ha feito en los años, se suma también la Chen que ha despertado de tantos años y siglos de rebasadas, de humillaciones lingüísticas y que han mantenido, gracias a ellos, ha mantenido el aragonés en toda su riqueza y variedad, no voy a decir de adultar, que me parece, en toda esa variedad en el Pirineo, en el Alto Aragón. Esa situación se repite, el otro día yo me escribo a mozo en Desconcia, en la que aparte vas a Desconcia y ahora ya más matrículas en escuelas que en la parte de los aislados o en las islas, en las que se charra como lengua materna, llego que pasando por ejemplo en Navarra y así. Quiero decir, a recuperación de las lenguas encara, digamos, parte de esta guerra lingüística. Yo lo que digo es que, como se ha citado el tema del ejército lingüístico, como parte de idiosincrasia de las luengas, yo sí que creo que existe en estos sitios una guerra lingüística. Ahora había Chen, compañeros de la Academia del Aragonés, una persona en concreto que va a declarar en un juzgado por defender a su propia lengua materna, que yo catalán de Aragón. Y esto es una agresión a un movimiento que es defendiendo o derecho a poder seguir charrando, a poder seguir aprendiendo esa lengua dentro de la escuela, etc. Y con aragonés tiempo a tiempo. Contra más fuerte nos caigamos como asociación, como movimiento lingüístico, supuso que ya no solo se nos desprecia de palabras, sino también de efecto, ¿no? Yo te querría preguntar cómo se ve de la lingüística, porque yo no de lingüística ni leo ni tengo tiempo para leer, pero sin embargo sí que me parece que nos enrique mucho como parladores, sobre todo como chen que queremos charlar un idioma que lleva un risco de dispersión. ¿Cómo se ve desde la lingüística este fenómeno de los nuevos charladores, de los nuevos parladores? En el caso, por ejemplo, de Navarra, ahora mismo apoya un número de vascófonos y sin embargo el límite administrativo más crudo, porque el gobierno de Navarra ha feito y haciendo la guerra contra su propia población que demanda más amostranza en euskera, que lle puyando el número de parlados, y sin embargo el gobierno de Navarra ha abierto una guerra, ha feito un freno claro administrativo contra esa parte de la población que lle creciendo numéricamente, ¿no? ¿Cómo lo veían desde el punto de vista de un lingüista? ¿Cómo se puede analizar eso? Pues bueno, vamos a ver. ¿Cómo dices cómo lo ve de la lingüística? Bueno, hay lingüistas. Hay lingüistas. Entonces te puedes imaginar cómo pienso yo de ese asunto, porque bueno, es evidente, ¿no? Cómo pienso yo de todo esto. Es decir, el problema que se dice, no, es que resulta que se está persiguiendo al español. Por ejemplo, hay mucha gente que dice en Madrid que en Cataluña se está persiguiendo al español. Y en realidad es una idea que se quiere meter por una razón muy sencilla, y es que la lengua dominante
cuando ve algún peligro, aunque sea muy remoto, de que se le arrebate algún ámbito en exclusividad, porque no se trata de eliminar esa lengua de esos ámbitos, sino que conviva con otra lengua y por tanto que pierda el dominio absoluto o la presencia absoluta en un determinado ámbito, automáticamente se interpreta como que se está persiguiendo. Es decir, fijaos una cosa curiosísima, es decir, yo estoy dominando a alguien. Bueno, cuando en algún ámbito en el que yo domino a otro, el otro quiere estar menos dominado, la interpretación que se le mete a los dominantes es que están siendo perseguidos. Pero bueno, esto es el colmo. Esto es una cosa, es completamente lo contrario, es lo que decíamos esto, que ellos no se consideran nacionalistas y los nacionalistas son los otros. Es que es una cosa absolutamente, es una perversión total. Y la gente se lo cree, ¿por qué? Porque le interesa creérselo. Es decir, a los castellanos les interesa creer que el castellano está perseguido en Andalucía, porque así, en Andalucía digo en Cataluña, porque así pueden seguir posponiendo su necesidad de aprender catalán o por lo menos a entender catalán. Porque hay que mantener el monolingüismo a toda costa. Aquí lo que se trata es que el monolingüismo hay que mantenerlo a toda costa, porque se considera una virtud. Una virtud cuando es de cara adentro, porque cuando de cara afuera no, hay que hablar inglés y tal, pero de cara a lo que es el Estado, ¿no? Ya se considera que todo lo que sea atentar contra el monolingüismo ya es persecución. Justamente que es una interpretación perversa, ¿no? Totalmente perversa, pero es la que inducida por el nacionalismo. Es decir, yo lo que quiero mostrar es que existe un nacionalismo castellanista o españolista feroz, tremendo, terrible, que existe y que sin embargo es invisible. Eso es lo que yo quiero demostrar en mi libro. Y además yo no soy sospechoso, porque yo soy nacido en Madrid, además educado en un entorno absolutamente monolingüe. Por cierto, cuando yo nací en Madrid no se oía ninguna lengua en Madrid que no fuese el castellano. Yo desde pequeño, ahora no, ahora la cosa ha variado muchísimo. Yo no tengo más que montarme todas las mañanas cuando voy a la facultad en el tren y entonces allí se oye todos los idiomas imaginables. Rumano, búlgaro, árabe, tremendo, ¿no? Y sin embargo, fijaos en el nacionalismo lingüístico lo terrible que es. Cuando oímos a alguien hablando en rumano, nadie levanta, nadie está hablando en esta pregunta. Sin embargo, fui yo con un profesor mío de la universidad, Carlos Taibo, que es gallego, le llamamos por teléfono, estábamos en el tren, y empezó a hablar en gallego con la persona que le estaba llamando. Pues la gente le miraba extrañado. O sea, que un señor que habla rumano o habla búlgaro, nadie le extraña, y un señor que está hablando en gallego, la gente mirándole como si fuera un tío loco, tal, o una cosa extraña. Pero bueno, ¿esto qué es, no? Es que es increíble. Entonces yo, en ese punto de vista, no soy sospechoso. Y bueno, pues... Ahora, ¿cuántos dices cómo yo tiene que haber? Pues no lo sé. ¿Eso para que cambie esto? No, porque el problema es el poder político, es decir, es los políticos, ¿no? Yo no tengo ningún poder, o sea, el poco poder que pueda tener, porque, bueno, yo tengo mi cátedra y puedo hablar es cátedra, aunque no me gusta, pero bueno, puedo hablar es cátedra. Ese poco poder, esa poca autoridad que pueda yo tener, pues la utilizo para esto. Yo creo que es la mejor manera. No la utilizo para decir mentiras y decir que el castellano es un dialecto del español estándar. No para decir eso, que es para lo que utilizan otros. No, yo lo utilizo para lo que yo creo que hay que utilizarla, para justamente esto. Y bueno, pues es una pena que otros no lo hagan también, ¿no? Pero debería ser así, pero sobre todo los políticos, claro, son los que tienen la capacidad de cambiar las leyes y de que se discutan estas cosas. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados hay un reglamento que prohíbe hablar una lengua que no sea castellano, en el Congreso de los Diputados, en este momento. Cuando empieza uno a hablar en catalán, ya le llaman al orden, tal, no sé qué. Usted, si este señor está representando a unos ciudadanos que le han votado y que hablan esa lengua, ¿cómo es posible que si está representando a esos ciudadanos no pueda expresarse en esa lengua? Es que es una cosa tremenda, ¿no? Y si, eso se ve natural. Además, dicen que claro, que si se hablara euskera en el Parlamento Español de Madrid y tal, entonces habría que haber traductores. ¡Oh, qué gran!
Qué gran problema, traductores, oye, pues más de un traductor me encantaría, ¿no? Porque viven de eso, ¿no? Qué gran problema, ¿no? Lo de los traductores, ¿eh? Pues es una profesión que está muy bien, intérpretes, pues es una gran profesión. Pero luego protestan cuando la Unión Europea habla de reducir las lenguas. Evidentemente, evidentemente, claro, claro. Todo depende de dónde nos apriete el zapato. Claro, pero en Europa cada uno defiende su propio monolingüismo. Los ingleses defienden el suyo, los franceses el suyo, los españoles el suyo y los alemanes el suyo. Pero los alemanes nunca defienden otras lenguas, no defienden el bávaro, yo que sé, otras lenguas que se hablan que son europeas, o el celta, o el galés, son lenguas europeas, el galés y el euskera o el catalán son lenguas tan europeas como el inglés, y sin embargo eso no lo defiende nadie, nadie interesa. ¿Por qué? Porque no existe un Estado nacionalista detrás que intenta imponer su propio monolingüismo a toda costa, ¿no? Por eso dicen, no, es que la Unión Europea no se puede manejar porque hay muchas lenguas. No, no. La Unión Europea no se puede manejar porque hay un encontronazo entre muchas políticas monolingües, española, francesa, inglesa, que son muy poderosas y que van a intentar imponer sus lenguas. Los franceses intentarán imponer la suya, los españoles menos, lo intentan también, ¿no? Pero eso es lo que crea problemas. El plurilingüismo no crea problemas. Lo que crea problemas es este nacionalismo impositivo. Esto es lo que crea problemas. El plurilingüismo nunca ha creado problemas. A ver, yo hasta donde sé, lo que el catalán tiene dialectos igual que tiene el castellano, ¿no? Oriental, toda lengua que se hable tiene variedades. Y si no tiene variedades es o porque la hablan solo 20 personas o 100 personas, pero una lengua que tenga una cierta amplitud tiene variedades. Es que eso es impepinable. Bueno, y todas estas variedades, hasta donde sé, hay muy pocos estudios lingüísticos concretos y amplios de esas variedades. Hay noticietas per así, per allá, pero estudios amplios hay muy pocos. Y me parece que también se estiga traspasar ese nacionalismo lingüístico invisible a lo que bueno, se veía la tele, por ejemplo, en la lengua que llegan a la tele. También al catalán, y que iba a saber si això que está pasando ahora también a Cataluña pasa también a las otras lenguas de español o del contorno. Sí, bueno, evidentemente. Es decir, lo que ocurre con esto es lo siguiente. La variación, como digo, es la variación es la forma en que las lenguas se expresan. Y por tanto, las auténticas lenguas son esas hablas o esos dialectos. Esos son las auténticas lenguas. Todo lo demás es añadido, es político, no es lo que he dicho antes, no es lingüístico, no es estrictamente lingüístico. Pues está pasando igual, pero lo que sí. El nacionalismo lingüístico se está pasando en Cataluña, y lo que pero la resta también. Sí, evidentemente. Bueno, los catalanes no tienen ejército, pero tienen Mossos d'Esquadra, ¿no? Bien. Hablando del tema de los ejércitos, me ha quedado bastante claro un tema de decir, por esta regla de tres, el esperanto es la lengua ideológica, inventada y sin ejército. Por tanto, ha fracasado. Bueno, vamos a ver. Planteamiento que te pongo ahí para... Sí, el esperanto, sí. Bueno, es que lo del esperanto es otra cuestión. Hay dos visiones del esperanto. Una es una lengua auxiliar, es decir, por ejemplo, en vez de usar el inglés como lengua auxiliar, el problema del inglés es que, claro, habla alternativo de inglés y, bueno, los hablantes nativos siempre te pueden, ¿no? Por decirlo así, porque tienen un dominio mayor que el tuyo de la lengua. Entonces, planteado como lengua auxiliar, es decir, lengua auxiliar se entiende una lengua que se utiliza para hablar entre personas de distintas lenguas, que no se entienden entre sí. Pues bien, como lengua auxiliar no... Ahora, como lengua natural, ya son... Es que no es natural. Es que no es natural, claro. Claro, no me atreví a decirlo, pero... Y como no tiene ejército, pues no ha triunfado, es por lo que me refiero. Sí, un nacionalismo sí, se puede claro, no había un claro, nacionalismo en torno a esa lengua. Claro. O sea, para ilustrar un poco todo lo que has estado diciendo. Claro, sí. Bien, y luego otro tema. Hemos estado poniendo muchos ejemplos de lo que es la imposición fuera y cómo se dice que se habla mal o lo que sea, pero es que aquí, en Aragón, en Zaragoza, se hace con el aragonés eso de que alguien empieza a hablar un poquito de aragonés. ¡Uy, que quieres imponer el aragonés! Eso yo lo oigo.
Y somos 4. ¿Quieres imponer? Sí, es decir, en cuanto estás defendiendo un poquito el aragonés, vamos a hablar, a lo mejor a mí me ha tocado ir a administraciones y me dicen que yo quiero poner aragonés o que queremos imponer aragonés. Eso también lo quiero comentar porque hemos hablado de todas las demás lenguas, pero ese comentario no lo he escuchado, ¿no? Para redundar otro tema que has comentado. Eso lo que quiere decir es que esa persona, cuando una persona dice eso, que te quiere no muchas, unas cuantas. es que no tiene el menor interés en hacer el más mínimo esfuerzo por entender. Porque esa lengua no la valora, considera que eso es una pérdida de tiempo, así de sencillo. Considera que aquello, claro, por la educación, digamos, defectuosa que tiene esta persona, considera que hablar así pues es una pérdida de tiempo, es una cosa fastidiosa, entonces no está dispuesto a hacer el más mínimo esfuerzo. Entonces no es que le estés imponiendo la lengua, sino lo que quiere decir en realidad, lo que pasa es que cuando te dice que le estás imponiendo, está actuando su ideología nacionalista. Porque el que impone no puede pensar de los demás otra cosa que imposición. Piensa de los demás como tú eres. Es decir, tú impones y no piensas que los demás lo único que hacen es imponer. Es que este comentario que te hago es importante porque ha tenido su traslación a nivel político y aquí seguimos desde hace no sabe cuántos decenios 26 años. Mirando con el tema de la ley de lenguas, ¿no? Es decir, el 26 tema... años. 26, bueno, pues aquí Miguel bueno, se lo sabe mejor. ciertamente... Entonces, a nivel político, claro, no ha habido valor político por unos o por otros de impulsar el tema de la ley de lenguas. Aquí estamos todavía. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo encajar a la gente, tal conflicto social, vamos a dejarlo, vamos a retrasarlo. Ahora quieren hacer una ley de hablas, no de lenguas. Claro. No se sabe muy bien. Hombre, es evidente que las lenguas no se hablan porque haya leyes. O sea, eso es evidente. No, pero hay apoyo. Evidentemente. No, es que volvemos otra vez con lo mismo de la lengua estándar. Es decir, vivimos una sociedad que está organizada de una determinada manera y que necesita unas leyes. Ahora, no porque exista una ley que diga que hay que hablar una lengua, se va a hablar esa lengua necesariamente. Es decir, que exista una ley a favor del aragonés no garantiza nada, hay que seguir luchando. Que se enseñe el aragonés en el colegio tampoco va a garantizar nada, porque hay que seguir luchando. Es que dicen, oye, pero si ya se enseña en las escuelas, ya, ¿qué más queréis? No. Es que para que una lengua viva tiene que hablarse, y tiene que utilizarse, y la gente la tiene que utilizar, y tiene que oírla, y el que no la hable tiene que acostumbrarse a entenderla, y tiene que hacer el esfuerzo de entenderla, porque considera que eso es positivo, porque es una manera de acercarse al otro y decirle, oye, lo que tú hablas yo lo valoro. Yo no lo hablo, pero lo valoro. No considero que es una tontería, una porquería, una cosa mal hablada. Y eso favorece la convivencia. Esa actitud favorece la convivencia y sobre todo favorece el uso de las lenguas. Claro, si yo pienso que eso que está mal hablado y además es una cosa que lo hace por fastidiar, pues evidentemente... Es que el proceso político en el aragonés se ha utilizado en ese sentido. Sí, claro. Y muchos de los países autóctonos ahora empiezan a cambiar. Pero sigue existiendo esa. Pero ¿sabes cuándo puede cambiar eso un poco? Digo yo, cuando uno tenga que aprender a hablar, a expresarse en esa lengua y vea que no es una cosa fácil, sino que requiere, o sea, no es tan fácil como ni es una cosa, digamos, sencilla, sino que eso requiere un esfuerzo. Entonces, las cosas que se conocen se valoran más. Claro, si no se conoce nada, pues no se valora nada, ¿no? Que es lo más fácil de hacer. Como conozco, lo valoro. Fernando. Pues si ya demandan ya brevedad. Te quería hacer dos preguntas. Pero cortetas. Bueno, vamos a ver la respuesta. A ver, la primera es que en Aragón, con el tema del aragonés, ha habido un problema de interés, de motivación, de trabajo por los profesionales de la lingüística. Es decir, que aquí las personas que han trabajado, que han investigado, que han enseñado, que han difundido la lengua, no han sido lingüistas, aunque ha habido también, ¿no? Sino que ha habido otras profesiones, otras personas que se han movido. Dentro del mundo de los profesores de lengua ha habido como una socialización endógena, como un aislamiento absoluto de la realidad que se ha ido transmitiendo. Es decir, que los profesores de lengua transmiten una idea despreciativa de la lengua en los colegios, no por mala intención, sino porque ellos lo han aprendido en la universidad, o sea, se reproduce una bola de nieve, claro, ¿no? Que no se puede parar, ¿no? Entonces, la primera pregunta era cómo se podría cortar esa socialización endógena que viene de la universidad y que hace que precisamente los profesores de lengua, que son los que tendrían que motivarse por la lengua, quererla, ¿no? Investigarla, transmitiese una visión positiva de la lengua, y no solo son indiferentes, sino que transmiten una visión negativa, que son otras personas de otros oficios, de otras profesiones, las que están
desarrollando esto, ¿no? ¿Cómo se podría romper eso? Porque claro, todo es que viene de la universidad está transmitiendo eso, se transmite al profesorado, el profesorado lo transmite a los niños, ¿no? Y los niños dicen, pues que si me lo dice el profesor de lengua, pues será verdad, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, en el aragonés no está todavía normalizado, está en un proceso de estandarización. Entonces, yo lo que he visto que se ha hablado de modelos estándar monolíticos, que quizás han sido negativos. Quería preguntar si tú crees en que puede haber modelos estándar flexibles que den riqueza a la lengua y que no sean monolíticos. Esas son mis dos preguntas. Bueno, en cuanto a la primera no te puedo responder porque soy un modesto lingüista y eso tiene que ver con agentes educativos, es decir, ¿cómo conseguir eso? Bueno, pues imagino que tendrá que ver con la educación y también tendrá mucho que ver con que en la universidad pues no se den unas visiones, cuando se forman estos profesores no se den unas visiones que lleven a este tipo de... Pero yo pienso que los profesores por sí mismos son personas reflexivas, cultas y que por sí mismos podrían llegar, pienso yo, no lo sé, a cambiar un poco su opinión, no lo sé, no sabría que verlo, no lo sé, pienso que sí, deberían, ¿no? Y la segunda es qué tipo de estándar. Bueno, hay varias posibilidades cuando se hace un estándar. Por ejemplo, una posibilidad es hacer uno sobre la base de un dialecto concreto y olvidarse un poco de los demás, ¿no? Que ha pasado con el español, el castellano y el español. En el caso del alemán, por ejemplo, se hizo una cosa un poquito, una solución de compromiso, no tan fijada en una variedad, sino que se intentó hacer una propuesta que no estuviera tan localizada, ¿no? O que no estuviera tan cercana a una determinada variedad. Es decir, que no todos los estándares son iguales, y hay diversas posibilidades, ¿no? Es decir, hay diversas posibilidades. Por ejemplo, en el caso del euskera batúa, aunque el estándar está muy basado en el guipuzcoano, sin embargo, si uno coge un diccionario de euskera o una gramática, a veces vienen también variantes de otros dialectos, por ejemplo, conjugación batúa, pero también te viene la vizcaína y tal. Esto es importante porque le induce al vizcaíno a pensar que es que él no habla mal el euskera, sino que bueno, es otra, no es la que está más extendida, pero al estar impresa esto ayuda un poco también. Claro, el caso del aragonés ya es una cosa más particular. Yo creo que en la lengua estándar tendría que hacerse algo que sea lo más adecuado posible a la situación real de la lengua, de las variedades lingüísticas. Y esto, claro, requiere un estudio de esa variedad. Yo no creo que exista una receta que sirva para todas las situaciones y todas las lenguas, sino que bueno, ahí pues hay que hacer algo que se adecue lo más posible a la situación actual y que sirva para afianzar el sentimiento de unidad, de pertenecer a una comunidad lingüística unitaria y todo esto, ¿no? Pero yo creo que recetas así generales no hay. Es una cuestión aplicada concreta. Bueno, yo ahora me estoy interesando por el aragonés, algo que he hablado toda vida, porque en realidad lo he hablado toda vida. Y hace poco dije que estaba haciéndolo y una me dijo, dice, cazurradas contra menos mejor. Entonces yo no sé si es que se piensan que, pues eso, que esto no es cultura, o sea, no es nuestra cultura, o algo así, y yo pienso que tenemos mucha culpa aparte de los aragoneses. No todos, porque todos nos ven, pero mucho la tenemos nosotros, porque criticamos a los catalanes porque hablan catalán, y sin embargo no somos capaces de defender lo nuestro. No sé si... Es una experiencia que tuve el otro día. Los demás no sé si estáis de acuerdo o no, pero dicen que es una cazorrada. Sí. Pero a nosotros nos pasa lo mismo en León, ¿eh? Bueno, o sea, no... Todas las cosas que estáis contando aquí que pasan en Aragón, o sea, las podía contar yo. Lo más suave que nos llaman es abertzales. Lo de que queremos imponerlo, bueno, cada 2 por 3. Me llaman provinciana porque estudias leones. Y a mí... Pero fíjate cuando viene un inglés hablando en inglés. Alguien Ya. dice, nos está usted imponiendo el pero inglés. cuando viene el inglés hablando en inglés, yo hablo con el inglés porque hablo inglés y hablo francés, y sin embargo los que me llaman provinciana, lo único que hablan es castellano. Ahí tenemos un ejemplo. O sea, claro. y de esas cosas, o sea, es que es exactamente lo mismo, porque nos han educado a todos con la misma idea de que lo bueno, lo guay, lo culto, lo fantástico es hablar castellano. Todo lo demás es que vamos contra la unidad de destino lo universal. Es así. Dice que era nuestra cultura. Sí, sí. Oye, queda 3 personas per xerrar. David, me has preguntado, te he dicho el zaguero, ¿no? Marco,
y dimpués tú, ¿vale? Y dimpués si vaga, toca tú otra vez. Marco, estas, Ha salido el tema de la situación de las lenguas que se empiezan a hablar en las universidades, por ejemplo, de Zaragoza. Y yo me sería algo de saber qué se piensa tú de las lenguas minoritarias, y más que más del aragonés en la Universidad de Madrid ahora en general. Yo te podría reformular la pregunta. ¿Qué pensa la gent del tuyo libro? Los tuyos compañeros de... Vamos a ver, de este no porque acaba de salir, pero yo tengo un libro que se llama La dignidad e igualdad de las lenguas, que salió en el año 2000, que como has dicho ha tenido 4 ediciones. Entonces mis colegas se dividen en 2 tipos. Mis colegas de gente con la que yo me trato, de lingüística, se dividen en 2 tipos. Los que jamás me han hablado de ese libro y los que me felicitan por haberlo escrito. Me llevo bien con los dos grupos, pero a los que me felicitan por haberlo escrito, pues se lo agradezco infinito. A los que nunca me lo han mencionado, o incluso me han hecho comentarios, no directamente, pero indirectamente en contra de mi libro, pues también se lo agradezco, ¿no? Pero vamos, me llevo bien con todos. Pero sí, lo cierto es esto. Este libro es más difícil que sea aceptado. Es igual, te felicitan menos Chen, ¿no? Pero hay quien pienso que te felicitan todos, ¿no? Sí. Bueno, una cuestión breve. Me ha parecido muy interesante los puntos de vista que has expresado y sobre todo algo que está muy de actualidad ahora y siempre, que es la imposición lingüística, política, militar, para que unas comunidades acaben avasallando, asimilando, subyugando, engullendo, dependiendo de los casos, a otras, ¿no? En los procesos, hablaba usted de las leyes lingüísticas, pues también habrá, supongo, leyes históricas que determinan cómo los pueblos nacen, cómo se sienten identificados como pueblo, igual que los hablantes de una lengua se sienten identificados con esa lengua, la consideran suya, cómo esos pueblos se expanden en busca de nuevos horizontes geográficos de riqueza y cómo entran en colisión, cómo Castilla nace como un condado en rebeldía, levantisco, y cómo andando el tiempo Castilla se ve como una fuerza que se impone militarmente y lingüísticamente a todo. Luego, la historia nos da ejemplos de los pequeños que se acaban convirtiendo en grandes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo soy muy sensible, yo soy nacido en Madrid, llevo apenas 3 años aquí en Aragón, pero soy muy sensible a toda esta riqueza. Pienso que en Madrid somos bastante poco sensibles a ella, nos creemos que Madrid, bueno, pues lingüísticamente, culturalmente, es lo que define a España, y no es así. Y yo sí que me siento español, me siento tan a gusto aquí como en Madrid, como en cualquier otro sitio. Entonces esa idea de imposición, yo creo que ni está justificada desde el que trata de imponerse, pero tenemos ya una madurez evolutiva como sociedad suficiente como para que los aragoneses en Aragón, que hablan Aragón, no tengan que recurrir a lo que pasó en tiempos de Felipe II para reivindicar actualmente su identidad cultural y lingüística. Yo creo que hay argumentos actuales, porque Castilla también estuvo presa o fue víctima de la invasión árabe. Bueno, la meseta estaba muy despoblada, no puedo saber de qué fuimos víctimas, ¿no? Quizá nos enriquecimos más. Pasé algún tiempo en Escocia y conocí a gente que era muy pro-escocés. Bueno, pues el escocés no ha sido siempre la lengua de Escocia. El escocés procede del noroeste de lo que hoy es Inglaterra y desplazó al gaélico, que en el siglo VIII y IX pasó desde Irlanda a la parte norte de Escocia, y sin saber cómo la cultura picta que estaba allí y que era la que había luchado contra los romanos en tiempos, desapareció. Y yo les decía, bueno, ¿y por qué os sentís escoceses? Vosotros tuvisteis un problema en el siglo XVIII cuando
Inglaterra y el inglés engulleron política y culturalmente a Escocia. Eso para vosotros para vosotros no, para vuestros ancestros, tuvo que ser un dolor. Pero ¿por qué no os consideráis gaélicos? ¿O por qué no os consideráis pictos que estuvieron antes de ellos? Quiero decir que es muy difícil, a veces, basar argumentos totalmente legítimos y con los que cualquier medianamente sensible a la diversidad humana, cultural, lingüística, a la que todos tenemos derecho, podría identificarse, pero yo no sé si el argumento de remontarse a 5 años en la historia, a 5 siglos en la historia, tiene demasiada validez o refuerza mucho esos argumentos legítimos y esos sentimientos tan legítimos, tan comprensibles y tan hondos de cada pueblo, ¿no? La historia para explicar las situaciones, pero de todas formas, ahora mismo nos estamos imponiendo el inglés. O intentando, se nos está imponiendo, y nosotros mismos, hay muchas familias españolas que se gastan mucho dinero en llevar a sus hijos para que aprendan inglés, en que ocupan sus vacaciones con el inglés y todo eso, pero es que nos lo estamos imponiendo, no es porque Bush nos haya dicho que aprendamos inglés, en nosotros mismos, y esta situación se da continuamente con las lenguas minoritarias y se está dando ahora, y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. Somos nosotros mismos los que nos estamos imponiendo el Yo inglés. recomendaría a los padres, y hablo por experiencia personal, que no envíen 2 semanas a Irlanda a sus hijos a que perfeccionen el inglés, que se aventuren a mandarlo un año a cualquier país donde se hable inglés como lengua nativa, en uno de estos programas de acogida en familias, y entonces esos niños tendrán una experiencia personal tan hermosa y tan tremenda que les hará sentir esa lengua no como la lengua utilitaria que van a necesitar para defenderse mañana en el mundo de los negocios o profesional, sino como una experiencia personal y cultural insustituible. Bueno, pues te doy 30 segundos. ¿Vale? Respondiendo a Fernando, yo veo un poco una solución en Aragón. En Aragón, gracias a Dios, o catalán, aragonés o castellano se entienden. A ver si yo estoy de acuerdo. Se entienden con un poco de esfuerzo. Buena voluntad. Y voluntad. Posiblemente a solución tal aragonés, más que más, siga en conseguir borrar o reiniciar la mente de la gran mayoría castellano parlante y a lo menos que no les importe que fables en aragonés, que escribas en aragonés. Y no cal que sigan los profes de Luenga, que vine a ver unos que son abiertos. Todos los profes de todos los institutos podrían hacer mucho. Dando coñazo, pero dando coñazo con diplomacia, bien. Y todos en nuestros puestos de trabajo. Estando amigo de los que te dicen que dan la enhorabuena y de los que te dicen no te dicen cosa, por no ofender. Eso no sé si estás de acuerdo. No sé. Hombre, no me preguntes a mí porque yo vivo en un entorno que no tiene nada que ver con este, entonces me parece muy bien lo que dices. Procura que sea un puesto de trabajo. No puedo. Puedan venir muchos profesores. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer y penso que todos allí mucho más contentos de aquí que cuando han entrado y yo por lo menos sí. Y con las ideas claras y dispuestos a defender la nuestra libertad aún calga, ¿no? Ya para rematar, recuerdo que mañana pel Maitino, ¿a qué hora hay? Que no me acuerdo, a las 12 en la Plaza San Bruno se fan unas clases de aragonés, se presentará, bueno, ya hay un charrado de Belsetán y bueno, se farà també bella actividad lúdico-festiva. Así es que no hay falta, ¿vale? Venga, muchas gracias. Los sábados no. Lo he visto, pero vendría bien.